Amén. Bueno, continuamos. Hoy vamos a compartir la segunda parte del tema la fe y la comunión, segunda parte. Todavía estamos en la serie La fe que Dios aprueba. Quiero seguir hablando acerca de la comunión. Hoy vamos a enfatizar un poco más la Santa Cena. Hay mucho que enseñar, ¿verdad? Nos faltaría mucho tiempo para enseñarlo todo, pero vamos de manera progresiva aprendiendo. Bueno, yo quiero iniciar en el día de hoy con la siguiente introducción acerca de este pensamiento de que cuando miramos la cruz o la crucifixión del Señor, existen dos tipos de personas. Tenemos de un lado al que Dios ve como culpable de la crucifixión. Por el otro lado vemos al que es inocente por la crucifixión. El primero es culpable de la crucifixión y el segundo es inocente por la crucifixión. Quienes clavaron a Jesús en la cruz, por ejemplo, hubo un centurión allí, un soldado, que creyó, no sé si se acuerdan de la historia, que lo vio y dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y eso que él confesó, dice Primera de Juan, que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, es salvo. Y ese hombre que clavó a Jesús, no se sabe si fue el mismo, ¿verdad?, que le enterró la lanza en el corazón, pero estuvo allí colaborando con la crucifixión. Pero en el momento que creyó, fíjense qué maravilloso es Dios, fue perdonado. Ahora, ¿se imaginan la imagen de alguien que te clavó en una cruz y tú le pagas con perdón, con amor, salvación eterna? Entonces, fíjense como si él no hubiese confesado a Cristo como su Salvador, él pertenece a un grupo de culpables de haber crucificado al Hijo de Dios. Entonces vemos la soberanía de Dios, como Dios, algo malo para el que tiene el corazón conforme a Él, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Entonces ahí vemos que Dios usa lo malo para el corazón bueno, pero vemos que cada persona que hace tropezar a alguien dice que es mejor que se cuelgue un molino y se tire al mar. Entonces vemos dos tipos de personas. No sé si se acuerdan una enseñanza que compartimos que se tituló No importa quién tiene la culpa. No sé si se recuerdan que hablábamos de que hay personas que nos hieren, pero también somos responsables de cómo respondemos a eso. Si alguien me ofende, yo no debo de responder en ofensa, sino que ahí soy probado y debo de responder como Jesús dice que cuando le maldecían, Él no contestaba con maldición. Entonces Dios utiliza lo que ya es caído para tratar con nuestros corazones, y es una buena forma de examinarnos. Cuando usted, por ejemplo, le toca demostrar fruto o obedecer, se va a dar cuenta de que le faltó algo, ya sea paciencia, amor, algún fruto le faltó. Y eso nos ayuda a entender de que nos falta crecer y depender más de Dios. Bueno, al punto donde voy es acerca del culpable y el inocente, es que cuando menospreciamos la cruz o el sacrificio, dice la palabra que somos condenados a la perdición eterna. ¿Qué es menospreciar el sacrificio? Es darle menos valor. Muchas sectas, religiones falsas, diferentes tipos de, no sé si llamarle iglesias cristianas, porque en el momento que se disminuye el sacrificio perfecto ya viene a ser parte de una secta, nos damos cuenta que le agregan o le quitan al sacrificio. Muchas creen que debemos de hacer ciertas ceremonias para que el Señor nos acepte. Muchas sectas, iglesias falsas tienen intermediarios. Usted conoce la intercesora. Entonces, el momento que usted le agrega algún condimento al sacrificio de Jesús, vamos a leer Hebreos 10 para ver lo que dice. No debemos ni agregarle cualquier obra sacrificial, atribuir ayuda, añadir personas al sacrificio, creer que algún objeto, ¿verdad?, como medio de agrado a Dios, o confiar en ninguna ceremonia o rito espiritual. El bautismo, la Santa Cena y muchos tipos de ritos y ceremonias simbólicas, cuando se hacen fe, voy a explicar eso en un momento, Dios las recibe en buen corazón de parte del creyente. Ahora, todavía hacemos ceremonias, pero ninguna son sacrificiales. A lo que me refiero es, en el Antiguo Testamento había una ceremonia para el sacrificio del Cordero, pero ya nuestra ceremonia no tiene nada que ver con el sacrificio de Jesús.
nuestras ceremonias tienen que ver simplemente con la fe y la confirmación de que estamos en Él y estamos bien con los hermanos. Esa es la idea de la ceremonia. Fíjense lo que dice Hebreos 10. Vamos al verso 28. Fíjense lo que dice. Dice, el que viola la ley de Moisés, el que rompe la ley que fue dada a través de Moisés, dice, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. En otras palabras, sin preguntar, o sea, instantáneamente debe morir. Según la ley perfecta de Dios, está diseñada para mostrar nuestra culpa. Pero de la manera que la ley de Dios opera es que mata al pecador. Dice que la paga del pecado es la muerte. Fíjense lo que dice el 29, preguntando, ¿cuánto mayor castigo? Fíjense que dice mayor castigo. Ahora, en la ley de Moisés, como por ejemplo en el caso de Acán, la ley lo mató, pero lo mató físicamente, ¿verdad? Y claro, y también se perdió. Pero vemos aquí que dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que, ¿qué dice? El que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hay palabras muy importantes. Primeramente dice al que pisoteare al Hijo. Se está refiriendo allí al cuerpo, o sea, a la persona de Cristo que vino a morir por nosotros. De decir que, verdad, Él murió por mí, pero yo creo esto. Él murió, pero yo pienso que hay que hacer esto. Todo lo que le quita la cruz o le agrega es abominación a los ojos de Dios. Es como decir, Señor, enviaste a tu Hijo, pero faltó algo. No fue suficiente. Eso es lo que significa aquí pisotear a Jesús. Y luego dice, tuviera inmunda la sangre. Aquí la palabra inmunda en la traducción habla de algo común. Es como botar un vaso de agua. Ahora, se imagina que cada gotita de la sangre de Jesús representa literal en nosotros nuestra limpieza de pecado. Literalmente, no simbólica, literalmente la sangre de Jesús, dice el libro de Levíticos que la vida se encuentra ¿dónde? En la sangre. Entonces Jesús derramó su sangre para el perdón de sus pecados y ponernos en paz con Dios. Ahora, hoy se toma la sangre para rociar los carros, ¿verdad? Para personas la usan como si fuera un amuleto, ¿verdad? No, yo declaro la sangre sobre ti para que te vaya bien en el trabajo. Entonces, fíjense la pregunta. ¿Cristo vino para que por su sangre encontremos trabajo? ¿Nos vaya bien en un viaje? No tiene nada que ver con eso. Aunque Dios en su amor y misericordia nos guarda aquí en la tierra. Pero la sangre no fue para eso. La sangre era, en el tiempo del tabernáculo, lo que le permitía, si se hacía de manera recta según la ley, le permitía al sacerdote estar en la presencia de Dios. ¿Usted piensa que el sacerdote temblaba en el lugar santísimo? Yo no sé, pero yo creo que sí. Imagínese que usted, ¿cuántos han visto películas donde hay bombas mineras? Que usted no sabe dónde está. ¿Cómo anda el que anda allí, verdad? Así, todo nervioso, ¿verdad que sí? Imagínese el sacerdote entrando al lugar santísimo con la sangre ahí, ¿verdad? Si tuviera una cuchara, dándole de los nervios así. Yo me estoy imaginando, porque si hay algo que está mal, me imagino él confesando en su conciencia sus pecados, rociándose con la sangre para que Dios no lo mate en un segundo. Ahora, nosotros hoy jugamos porque hay una extensión de misericordia donde Dios nos permite, por la sangre de Jesús, tomarnos el tiempo de confesar y cambiar, pero allí no, allí era instantáneamente muerto. Entonces, la misma sangre que en ese tiempo era simbólica, ahora es literal en Jesús. Toda esa sangre de animales no pudo quitar la mancha, pero ahora en Jesús sí. Entonces, fíjense lo que dice el texto más adelante, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado, y luego dice, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Por qué dice Espíritu de gracia? El Espíritu, aquí ustedes notan la obra redentora. Pisotear a Jesús habla de su cuerpo. Tener por inmunda luego habla de la sangre. Pero estos dos permitió que al resucitar viniera a nosotros ¿quién? El Espíritu, pero dice el Espíritu de gracia. Fue dado por medio de Jesús. Nadie se lo ganó. Pero ese Espíritu de gracia es el favor de Dios, hermanos, que nos perdonó. Es una deuda que usted no pudo pagar, ni yo tampoco, y el Señor envió a su Hijo.
y por medio de su gracia nos envió también su Espíritu, no solamente para reconciliarnos con Él, sino también, como decía la alabanza, con el hermano. Entonces esa es la idea de estar en comunión con los hermanos. Bueno, más adelante dice, verso 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. ¿Por qué dice venganza aquí? ¿Contra quién es la venganza? Contra aquellos que menosprecien o pisoteen al Hijo, tengan por inmunda la sangre y hagan afrenta al Espíritu de gracia. Contra esa persona Dios tiene venganza. Quiere decir que el juicio de Dios caerá sobre aquel que menosprecia el sacrificio de Jesús. Eso es delicado, hermanos, porque si nosotros como iglesia no le damos el valor fundamental del sacrificio, nos encontramos en mucho problema, porque es perfecta la sangre, era suficiente. Por eso dijo en la cruz, consumado es. O sea, yo completé lo necesario. Y luego dice, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará ¿a quién? A su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ahora, nos vamos dando cuenta por medio de la palabra de que Dios toma en serio la falta de comunión. En otras palabras, la división entre hermanos, la calumnia, chisme, el menospreciar. Dios lo toma muy en serio, mis hermanos. Cada vez que venía juicio era por la inmoralidad. Y la inmoralidad lo que hace es destruir al prójimo. Usted piensa en cualquier inmoralidad y es destruir nuestra imagen, que es a semejanza de Dios. Eso es lo que significa. La moral fue dada para que nos llevemos bien conforme a su ley. Bueno, entendiendo esto, hermanos, usted y yo pertenecemos a uno de dos. O al que honra el sacrificio o al que menosprecia. Debemos examinarnos cada uno de nosotros. Por ejemplo, vamos a Lucas 23. Vamos a ver un ejemplo de soberanía. Lucas 23, 39. A veces escucho pastores que utilizan la palabra, bueno, eso es secundario, ¿verdad? Y quizás a lo que se refieren es, acerca de la Biblia, de cosas que no tienen que ver acerca de la salvación. Pero fíjense en algo, ¿el bautismo es primario o secundario de las aguas? ¿Qué usted piensa? Sí, es primario, ¿verdad? Es el fundamento de Cristo. Pero fíjense que es una ceremonia. Imponer las manos es fundamental. Fíjense cómo algo, la Santa Cena que vamos a tener hoy, es fundamental. Y usted dice si es secundario y lo toma por inmundo, dice la misma Biblia que hay muchos que han muerto por eso, por no tomar la cena del Señor propiamente. Ahora, ¿por qué no hay más muertos? Porque muchas veces tiene que ver con gente no creyente que aunque va a la iglesia la toma y no le va a pasar nada porque está bajo condenación. Pero a la iglesia Dios juzga. El juicio viene por la iglesia. Entonces, por eso es tan necesario que todo lo que Jesús dijo que hiciésemos, ¿verdad? O que hiciéramos, lo hagamos con esa honra a Dios, con ese respeto y reverencia. Fíjense aquí el ejemplo de los dos malhechores en la cruz. 23, 39 Lucas. ¿Están allí? Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba aquí a Jesús, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, ¿verdad? Respondiendo el otro, le respondió, diciendo, ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Quiero que piensen en eso que dijo. ¿No temes a Dios aún estando en tu condenación? Verso 41 dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí vemos un ejemplo donde hay dos malhechores. Ahora, ¿cuántos culpables hay en esa cruz, aparte de Jesús? Dos, ¿verdad? ¿Cuánto salió justificado? ¿Cuál de los dos? Un solo, ¿verdad? Ahora, fíjense cómo hay dos culpables, un justificado. Yo quiero que por segundos ahí, 5 o 10 segundos, piense, ¿por qué uno salió justificado y el otro no? Si los dos eran culpables. Miren, a veces me van a escuchar o he dicho que a veces el problema central no es el pecado en sí. Y siempre corrijo, digo,
Sí es el pecado, pero Jesús no viene a decir que somos pecadores porque lo somos. El problema es no reconocer nuestra culpa. Porque uno de los malhechores le dice, ni aún cumpliendo sentencia de condenación, ¿te reconoces como culpable? Esa es la idea allí que le hace la pregunta al otro. O sea, nosotros justamente estamos aquí sufriendo. Cuando a usted le va mal en este mundo, ¿en qué usted piensa? Ay, mala suerte, ¿por qué a mí? Miren, nosotros no vivimos sufriendo de la retribución merecida ningunos. En las partes, cuando nos va mal en algo que nos duele mucho, ¿usted cree que es merecidamente sí o no? Claro que sí. No importa lo que usted esté sufriendo, es merecidamente. Si Dios hubiese quitado su misericordia y nos deja sufrir por el pecado, Job, usted le queda como Pinocho. Muy pequeñito, hermanos, de verdad se lo digo. Porque por causa del pecado, miren, un ejemplo bien simple. Por causa del pecado nos equivocamos. ¿Cuántos se equivocan? Algunos, ¿verdad? A mí se me llevó la grúa el carro el viernes, ¿verdad? En ese parqueo donde se lo llevó, yo tengo 5 años o 6 parqueándome ahí, siempre. Y luego digo, ¿pero qué pasó? Una niña vino el día del servicio y me dijo, mira, se llevaron el carro rojo, me dice. Digo, ¿qué carro rojo? Me dice, el tuyo. Y ya casi era el servicio. Dije, bueno, lo ignoré porque no quería que eso interfiriera con el servicio. Dije, mañana yo lo busco el lunes. Pero fíjense cómo algo que yo hice mal por equivocación, no fue intencional. Mi equivocación me costó $300. Pero fíjense cómo usted puede decir, fue sin querer al policía cuando se lleva la luz roja. Dice, no, yo te perdono, pero aquí tienes la multa. Entonces, ¿fue justa la retribución, sí o no? Entonces, fíjense cómo sufrimos cosas por la caída del pecado y preguntamos, ¿y por qué pasa eso? ¿Por qué un hombre violó a una niña de 1 año? ¿Por qué a una señora de 90 años la atracaron y la mataron? ¿Por qué hay gente explotándose como bombas por una creencia satánica? O sea, nos sorprende esas cosas. ¿Por qué el no creyente actúa como actúa? ¿Por qué me ofende? ¿Por qué peleamos? ¿Saben por qué nos hacemos esas preguntas? Por el bajo concepto de la verdad de la palabra que tenemos. Si nosotros de verdad viviésemos en este entendimiento, cuando nos pasa algo bien mal, decimos, eso es lo menos. Por eso dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó. Y luego también dijo, solamente recibiremos el bien de Dios. No recibiremos también el mal, entendiéndolo que Dios no envía mal, sino enviará lo que merecemos, pero Dios lo usa para bien. Entonces aquí tenemos 2 culpables, mis hermanos, en la cruz. Hay uno que reconoció y el otro no. Esa es la diferencia. El que reconoce su culpa, la cruz lo hace inocente. El que no lo reconoce, la cruz lo hace culpable. Entonces van viendo cómo hay 2 tipos de personas por no apreciar, honrar la cruz, el sacrificio. Compartir la cena del Señor es recordar su sacrificio, pero amar al prójimo es honrar el sacrificio. La cena es, ¿qué dije? Recordarlo, o sea, tenerlo presente. Pero amar al prójimo es honrar el sacrificio. Usted no honra a Dios con tomar la Santa Cena, usted honra a Dios al amar al prójimo. Entonces, fíjense cómo ambos están unidos. Y de la palabra, hemos estado viendo textos que nos mandan al infierno por no amar a nuestro prójimo. Lo hemos estado leyendo cuando dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Muchos me dirán, pero yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. La voluntad de Dios, según Juan 15, es que llevemos fruto, porque en esto es glorificado mi Padre. Y en esa glorificación el hermano recibe la vida de Dios y muchos creen. Entonces hemos pensado que servir al prójimo, hermanos, es solamente darle una manito en la mudanza o 20 pesos un día. Dice Jesús en Juan 15:13, no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por su amigo. ¿Usted cree que el sacrificio de la cruz era simplemente que nosotros, en mi país cuando se peleaba un amiguito con otro, decíamos enemiguito y no me hable? El que es dominicano sabe lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y nos hacíamos así, como quien dice, desligado, enemiguitos, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando eso es increíble, o sea, uno con el deseo de hablar, pero porque él no me habla, yo no le hablo, y cosas de niños, pero fíjense cómo el odio es algo natural, el odiar es algo natural.
Cuando el Señor fue a la cruz, mis hermanos, como decía la alabanza, lo decía Julio Márquez, uno de los propósitos era que descendiese el Espíritu para unirnos en comunión. De que yo lo pueda amar a usted y usted a mí, así de difícil de tratar que yo sea, o usted. Tenemos tantas cosas diferentes que o sea, hay un dicho que dice, no tenemos química. Bueno, es muy fácil tener química. Eso es lo más fácil, amar al que te ama. Dice Jesús, no hacen eso los gentiles, pero búscate un amigo que esté siempre en contra tuya o en contradicción a lo que tú piensas. El vino, mis amados, que es el jugo de uva que nosotros representamos la sangre, es la representación de la sangre de Jesús para nosotros tener comunión. Esa es la representación de la sangre. Derramó su sangre para darnos vida, no solamente vida eterna ya, sino vida para vivir como cristianos aquí. Muchos predicadores predican la vida eterna nada más, pero la vida eterna también tenemos la vida de Dios aquí y ahora, para poder amar al prójimo, no en nuestras fuerzas, sino en la del Espíritu Santo. El pan, por otro lado, representa el cuerpo de Cristo, por lo cual tenemos comunión los hermanos. Hermanos, esto es perfecto. El vino, que es la sangre, me pone en comunión ¿con quién? Y el pan, que representa el cuerpo, me pone en comunión con los hermanos. Por eso Jesús dijo, miren, ese pan representa mi cuerpo, y lo partió. Iba a ser partido en la cruz él. Representa la comunión de los hermanos. Y la copa será derramada, es la sangre para tener comunión con el Padre. Para que como sacerdotes, linaje santo, pueblo escogido, tengamos acceso a la presencia de Dios. Que el lugar santísimo se encuentra ahora aquí dentro. Fíjense cómo Dios tiene todo en su plan divino. Primera de Corintios 10. Vamos a ver otros ejemplos. Primera Corintios 10. Verso 16. Yo voy a leer palabra de Dios para todos. Perdón, dice 16. Ciertamente, beber de la copa de bendición, dice, por la que damos gracias. Estoy en 10, 16 de 1 Corintios. ¿Están ahí? Ok. Lo que pasa es que estoy leyendo una versión más avanzada. Por eso se confundieron. Dije, voy a leer palabra de Dios para todos. 16. Ciertamente, beber de la copa de bendición, por la que damos gracias, hace una pregunta. ¿No es compartir la sangre de Cristo? Dice, y comer del pan que partimos, ¿no es compartir el cuerpo de Cristo? Fíjense el 17. Existe un solo pan y nosotros somos muchos. Eso significa que cuando todos comemos y compartimos ese pan, formamos ¿qué? Un solo cuerpo. Ahora, ¿notan la idea de la cena del Señor? De que ese pan que representó su cuerpo fue partido en la cruz para que usted y yo nos llevemos en paz. Esa es la idea. Pero cuando compartimos esto de manera ceremonial, debemos de cada uno de manera individual decir, yo no tengo ninguna riña con nadie, estoy en paz con todos, o sea, de usted hacia afuera. Que no estén en paz con usted, y eso es otra cosa, pero usted tiene que estar en paz con todos. Y usted toma ese pancito simbólicamente y usted está honrando a Dios no con el pan, sino con su amor al prójimo, con la paz entre hermanos. Entonces aquí vemos que recordar el sacrificio del Hijo de Dios por medio del partimiento del pan. Recordar aquel día cuando fuimos unidos a Dios a través de la sangre y del cuerpo de Jesús. Hermanos, ¿usted cree que se le ha menospreciado esta ceremonia en la iglesia? Mucho, ¿verdad? Al punto que se toma como algo supersticioso, algo de bendición, incluso hasta de perdón de pecados, porque muchos lo hacen literalmente, ¿verdad? La transustanciación, ya hablamos el domingo, tiene que ver con ver esto como algo literal, que cuando usted parte el pan es exactamente el cuerpo de Cristo, y eso es una herejía. Eso no es la Biblia torcida, es una herejía. Eso es algo totalmente opuesto a lo que Dios enseña. Bueno, lo más irónico, mis amados, es que en la Santa Cena o en la Cena del Señor, que es como la palabra le llama, estaban en pleitos allí. Por ejemplo, Lucas 22, verso 27, si me acompañan. Fíjense lo que dice allí. Lucas 22, 27.
Lucas 22, 27. Dice, aquí solamente voy a leer ese verso, pero están en la cena ya. Están ahí sentados en la mesa. Y fíjense lo que está sucediendo. Dice, porque ¿cuál es mayor? Estaban peleando a ver quién iba a ser el mayor. Ahora, ¿cómo usted le llama cuando alguien está peleando con el otro para ser primero? Se le llama de muchas formas, pero una de ellas. Competencia, egoísmo, riña, ¿verdad? Centralidad en ti, menospreciar al prójimo. Fíjense cómo todo eso trae división. O sea, cuando estamos en competencia para llegar primero yo. Estaban ahí en la cena del Señor ya, presentes. Y Jesús le está dando una enseñanza. Ahora van a ver por qué actuaban así. Dice, ¿cuál es mayor? Le pregunto, ¿el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Quién es el mayor? Miren para acá, ¿quién es? El que se sienta es el mayor porque le están sirviendo a él. Pero fíjense lo que dice Jesús. No es el que se sienta a la mesa, mas yo, aquí Cristo, estoy entre vosotros como el que sirve. Miren, por esa razón cuando usted ve pastores, líderes, llamados apóstoles y profetas, y lo ven con esa actitud del yo soy, del gran yo soy, hermanos, no conocen a Cristo. No lo conocen de verdad, porque la palabra dice que cuando le conocemos, actuamos como Él. Entonces, aquí nos damos cuenta que Jesús nos dejó un ejemplo, hermanos, que el mayor tiene que humillarse para que los que siguen se humillen más. Si yo le muestro una actitud de arrogancia a ustedes y yo lo estoy discipulando, ustedes me van a ganar en arrogancia. Estoy criando arroganticos. ¿Sí lo entienden? O sea, si estamos discipulando, la gente va a oír lo que tú dices, pero imitar lo que tú haces. Es como los niños oyen al papá, ¿verdad? Le dicen, no hables mentira, estás de castigo. Luego está en el teléfono y dice, sí, no, no. Ella no está aquí, está sentada y el niño mira a la mamá y mira al papá. Y le dice, sí, mamá está aquí. Y luego le dice que no hable mentira. Entonces, siempre vamos a hacer lo que vemos, no lo que oímos nada más. Entonces, el ejemplo comienza por los hechos, no por lo que decimos. Y a veces el niño, hermanos, comienza a mostrar que es mentiroso. ¿Quién le enseñó mentira? Aquí nadie te enseñó a hablar mentira porque mi papá me crió y comienzan ahí a echársela. Pero el primer mentiroso es el papá o la mamá. Entonces, cuando usted le dice a un niño no y lo deja que siga haciéndolo, usted le está diciendo ¿qué? Que sí. Porque el niño dice, él dice que no, pero parece que aquí significa sí, ¿verdad? Sigue jugando, no te apures. Él dijo que no, pero dale. Entonces, hay que tener cuidado como lo que decimos, porque lógicamente aquí Jesús nos está dejando un ejemplo a nosotros, de que tenemos que estar por debajo de. A veces consejería tiene que ver porque un hermano o una hermana ofendió a otro. ¿Saben por qué es la ofensa? Porque el otro quiere ser primero, pero el que se ofendió también quiere ser primero. Ese es el problema que hay entre hermanos. La ofensa viene porque, me quiere quitar mi posición, ¿verdad?, de autoridad. Me habló como que si yo fuera un siervo. ¿Y no es eso lo que tenemos que hacer? ¿Amén? Amén. Bueno, hermanos, celos amargos y contención en el corazón de los hombres era la razón por qué Jesús vino. Por eso vino a la cruz, para cambiar ese corazón, como decía Gamaliel en Ezequiel, que nos vino a dar un corazón, un espíritu nuevo. Ese es el propósito de la cruz. Pero aquí vemos, hermanos, que cuando vemos este significado, que es tan importante, porque tiene un significado simbólico en la cena, pero es referente a algo literal, que fue la muerte de nuestro Señor. Por eso hoy estamos aquí, estamos celebrando hoy la Santa Cena, pero no debemos estar en comunión solamente en los días de la Santa Cena o de la Cena del Señor. No debemos. Miren, esto lo han hecho algo muy de iglesia, muy de edificio, pero usted puede en su casa partir el pan con su familia. Agarra una galletita allí, un vasito de uva, y si hay problema, arrepiéntanse y reúnanse. Dice, ese es el cuerpo del Señor, el cual murió por nosotros. Este vino representa la sangre para que tengamos comunión. Yo escuché un testimonio que Julio Márquez compartió hace tiempo, ya tiene que haber sido como algunos 10 años, pero me gustó lo que él compartió, era acerca de otro hermano. Dice que este hermano estaba en la computadora, ¿verdad? Era un hombre, dice, de buen testimonio. En la computadora le subió lo que le llamamos pop-ups, que son como las ventanitas que suben solas, y le salió una mujer desnuda allí. Y dice él que apagó la computadora, salió caminando, compró un paquete de galletas, compró un potecito de vino, llamó a su esposa, le dice, siéntate ahí. Cerró sus ojos, dijo, Señor,
no te voy a deshonrar. Este es tu cuerpo por el cual yo hoy tengo salvación y tu sangre. Increíble, ¿eh? Fíjense la convicción, hermanos. Fíjense el símbolo que tiene esto en fe. Por eso se llama la fe y la comunión, porque tiene que ver con la comunión no del partimiento del pan, sino de la intención del partimiento del pan, de nuestro corazón. Bueno, esta ceremonia, hermanos, si la clasificamos, como hemos estado estudiando espíritu, alma y cuerpo en el instituto, me llegó a la mente y dije, Señor, ¿cómo se celebraría esto de manera a la plenitud de nuestro ser, verdad? Bueno, por ejemplo, en el cuerpo celebramos ceremonialmente el partimiento del pan. Ese es el cuerpo. En el alma tenemos la memoria de lo que Él hizo. Y en espíritu la honra a Dios cuando hacemos las cosas bíblicas. Entonces, fíjense cómo la cena tiene tanta importancia en fe. Podemos ver la cena de tres maneras. Número uno, la institución de la cena. Número dos, el propósito de la cena. Número tres, la participación de la cena. Todo lo que le estoy diciendo, hermanos, es bíblico. No es un invento, es como la Biblia lo establece. Incluso cuando usted va al libro de 1 Corintios 11, si me acompaña, se va a dar cuenta que inicia diciendo arriba la institución de la cena. 1 Corintios 11, 23. Vamos a ver la número uno, que es la institución de la cena del Señor. 1 Corintios 11, 23. Dice aquí Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, lo que Pablo le está instruyendo a la iglesia de Corintios fue porque el Señor se lo encomendó. Ahora, ¿qué valor le da usted a la Santa Cena, como le llamamos, si el Señor es que te dice que tienes que hacerla? ¿Es algo importante, sí o no? Bueno, si para el Señor es importante, debemos de hacerlo como Él manda, en el orden de Él, no como creemos, ¿verdad? Dice luego más adelante, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed esto, es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cuando nosotros pensamos en la cruz, muchos la tienen colgada en el cuello, la tienen como una prenda, lujo, amuleto, superstición, etc. Pero cuando usted piensa en ese día, a mí me ayuda cuando me da ira, cuando me enojo, cuando algo me sale difícil de hacer, yo miro la cruz. Cuando tengo que perdonar, yo miro la cruz. Y siempre me acuerdo del Señor allí diciendo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso es lo que yo hago porque es lo único que nos ayuda. Lo que nos capacita a perdonar es mirar el perdón que Él tuvo con nosotros. Y cuando comparamos la deuda, es muy pequeña. O sea, yo ofendí a alguien, ¿verdad? Hemos estudiado los 60 millones de denarios contra 100. ¿Se imaginan? O sea, el que me ofendió a mí fueron 100, pero mi ofensa hacia Dios fueron 60 millones. Entonces, cuando yo no perdono, es por una exigencia de justicia. Pero si el rey hubiese hecho justicia conmigo, yo estuviera hecho cenizas. Entonces, ese perdón a nosotros nos lleva ¿a qué? A perdonar. Lo vemos en el Sermón del Monte, dice, perdonen a vuestros hermanos, porque si no, vuestro Padre no os perdonará. Entonces, es un efecto del perdón de Dios que nos permite perdonar a los demás. Miren, lo más horrendo que usted pueda ver que alguien hizo, merece perdón. Lo más horrendo, aquello que le horrorifica o lo escandaliza, que usted dice, ¿cómo es posible que alguien haga eso? Cualquiera de nosotros lo podemos hacer. Lo que pasa es que nuestro concepto nos hace sentir más buenos. Miren, le voy a poner un ejemplo fácil. ¿Qué diferencia hay cuando una mujer o un hombre, ¿verdad?, critica a un hermano y uno en la noticia que mató 15? Dice la palabra que el que le dice necio a su hermano está expuesto al infierno de fuego, como también aquel que mató 15. Le digo esto para que no nos creamos más. Créanme, mis hermanos, somos igual de malos. Yo nunca me atrevería a hacer eso, no tan pequeño, no, más grande. Porque todo va a depender del momento, hermanos, del momento. Yo siempre que veo, a mí me gustan las películas de corte, de jueces y eso.
de abogados, y me gusta mucho porque a veces es difícil de uno saber quién es el culpable. Pero allí siempre, cuando lo veo en noticias, siempre le veo la cara al culpable. Y cuando le hacen preguntas, mayormente dice, es inocente, dice sí, o sea, no, le ve la cara como de perdido, como dice, no sé lo que pasó. O sea, cuando mata a su hija, una niña de meses, se queda así pensando y dice, no sé lo que pasó. Verso 25, dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es, ¿qué dice? El nuevo pacto. Ahora, esta palabra nuevo pacto nos ayuda a entender lo siguiente. Miren, nosotros no somos hebreos, judíos, no tenemos esa carga y esa esperanza de esperar que llegue esa promesa del Señor. Ninguno de nosotros tenemos esa carga, pero el pueblo de Dios, hermanos, tenía una promesa de la venida del Mesías y fueron oprimidos. Sus sacrificios no rendían, Dios no lo aceptaba porque lo hacían de mal corazón. Se daban cuenta de que no podían cumplir con Dios, de que no podían agradar a Dios. El libro de Hebreos 8, 9, 10 y por ahí dice que los sacrificios no eran suficientes. Entonces imagina después que usted sacrifica a su mejor animal, vive toda su vida queriendo agradar a Dios y Dios le dice nada de eso es suficiente. Usted se frustra, usted dice no, pero no sé qué hacer. Y por eso vino Jesús. Por eso es que en el nuevo pacto, viendo la sangre de Jesús, decimos gracias a Él tenemos reposo para con Dios, tenemos paz con Él. Ya no hay más sacrificios, ya no hay más derramamiento de sangre. Ahora el sacrificio es negar nuestra carne para poder agradar a Dios y amar al prójimo. Entonces dice que esta copa representa el nuevo pacto en su sangre. Y luego dice, haced esto, y haced es una palabra que en gramática es un mandamiento, haced, porque termina en de. Todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y luego el 26 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora, esta ceremonia que hacemos tiene la representación de una cena entre hermanos aquí y recordamos su muerte. Pero la próxima cena que tendremos con el Señor ya va a ser para vida y va a ser allá en su reino. Entonces, eso es como un tipo promesa cuando hacemos esto, mirando hacia la cena que vamos a tener allá todos con el Señor. Pero ¿saben algo, hermanos? ¿Sabe cómo se llama el mesero? Jesús. Quiero que piensen en eso, hermanos. Allá nos sentaremos a la mesa, porque aquí nos servimos nosotros, pero allá dice Él, y yo me ceñiré y le serviré. Eso a mí me vuela la cabeza, hermanos. Nuestro Dios, el Creador, nos va a servir a la mesa allá. Por eso es que no debemos de mostrar esa actitud de yo soy, de que a mí hay que servirme, porque entonces no somos igual que Él. Porque Él es nuestro ejemplo a vivir y Él es el Señor. ¿Quién es mayor, el que se sienta o el que sirve? Dice Él, el que se sienta, pero yo estoy aquí como el que sirve. Debemos de tener como una marca cristiana el servicio, hermanos, no solamente en la iglesia, sino donde quiera que estemos, en la calle. A veces yo sé que los que manejan batallan con dejar los carros pasar y se van ahí, pip, pip, y ahí están peleando. Tenemos que mostrar en todo tiempo esa actitud y carácter de servicio, de que le toca es al que está delante de ti. Déjalo ir. El que te corta, Dios te bendiga. O sea, dándole el paso a la gente. Y a veces entramos en esa falta de convicción. Bueno, punto 2, el propósito de la cena. Acabamos de ver la institución. Número 2, el propósito de la cena del Señor. Bueno, yo tengo aquí 3 formas de verlo. Número 1, el propósito es la comunión de los hermanos, ¿verdad? La reunión entre hermanos, el partimiento del pan. Cuando usted se reúne con la familia a comer, el momento se hace agradable cuando todos están en paz. ¿Cuántos se han reunido a comer con familiares o amigos y alguien hizo algo que le ofendió y usted se le ve el hambre? A muchos no pasa, ¿verdad? Es normal. Pero lo que nos da el agrado de disfrutar, no solamente llenar la pancita, sino de agradar, que la comida sea agradable, es el ambiente entre nosotros, la relación. Eso es lo mejor, hermanos, que entre hermanos podamos partir el pan y que el tema central sea nuestro Señor, porque estamos en comunión, lo que le llamamos koinonía. Esa es la parte 1 del propósito, comunión. La 2 es la memoria de la redención. Eso es lo que tenemos en común, su redención.
Cuando usted se acuerda que Él murió por ti y yo recuerdo que Él murió por mí, celebramos juntos esta cena y nos damos cuenta de que Él fue a esa cruz para darnos vida a nosotros. El punto 3 del propósito es anunciar su muerte. Muchos de los que están aquí a lo mejor no tomarán la cena, sea porque no son nacidos de nuevo, porque a lo mejor no son bautizados o no están preparados en su corazón, no lo sé. Pero eso no tiene nada que ver con que el que sí la tome está mejor o más cerca de Dios. Tiene que ver con un orden acerca de nuestro corazón. Ahora, quiero también decirles que no sean más duros de la cuenta, porque confiamos en su gracia, pero sí debemos de arrepentirnos, debemos de confesar, ponernos a cuentas con el Señor, si tenemos alguna riña con alguien, y si no hemos arreglado cuenta, lo mejor es abstenernos de la ceremonia. Entonces, es una parte donde no se sientan menos o más por si tomarla o no, simplemente algo bíblico. Si usted tiene todo en orden, si son dos parejas y no se han casado, están viviendo juntos, no la tomen. Entonces, el Señor quiere que todo esto sea para honra de Él, no de la iglesia, no de nosotros, sino de Él. ¿Están conmigo? Bueno, vamos a Juan 15, verso 12. Juan 15, verso 12. Fíjense el Señor en su ascensión como el mensaje que deja repetidamente, el cual Juan, en las cartas de primera de Juan, segunda y tercera, enfatiza este amor del Señor. Fíjense lo que dice el verso 12 de Juan 15. Dice Jesús aquí, este es mi mandamiento, que ¿qué dice? Améis unos a otros, como yo os he amado. Quizás usted no está viviendo en ese entendimiento de amar así, entregarlo todo, pero usted está inclinado a hacerlo. Eso es práctica cristiana, eso está bien, porque de que llegamos ningunos. Pero si lo estamos practicando y lo tenemos como prioridad, estamos orando en la palabra, buscando, corrigiendo el corazón, usted está apto para tomar la Santa Cena. O sea, porque a veces decimos, bueno, es que me falta, a mí también, a todos nos falta. Aquí la pregunta es, ¿cuál es nuestra práctica como patrón de vida? ¿Verdad? Esa es la idea. Y aquí, el amar al prójimo, si usted no ha comenzado a manifestarlo de manera física o en relación, por lo menos debe ya estar preparándose, orando, buscando en la palabra de Dios, cada día pidiendo a Dios un corazón nuevo. Si usted se encuentra ahí, usted está amando a su prójimo, porque está en el proceso de hacer eso. Luego el verso 13 dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Notan que ahí no dice el que le da una manito a levantar una caja? O el que le regala 20 pesos. Dice poner nuestra vida. La idea de poner la vida es, si alguien dispara a tu hermano, que tú te pongas adelante. Esa es la idea del texto. Poner tu vida por tu hermano. Ahora imagínense que cuando un hermano le ofende a otro, ya no se hablan. Ofensa, por una ofensa. Ahora imagínate dar la vida. Entonces, cuando vemos que eso es un estándar demasiado alto, el problema está aquí. El problema está que no hemos tratado con esa área. Miren, es algo que medito y todos debemos hacerlo porque lo dice la palabra. Cada día debemos de tener ese autoexamen constante en cada acción que tomamos. ¿De dónde vino esa intención? A veces yo pensaba, por ejemplo, cuando la hermana de Venezuela, que le llegaron lo que le enviamos, la hermana envió un mensaje tan bonito, ¿verdad? Bendiciéndolos a todos, a la congregación, y yo lo leía. ¿Sabe con qué tuve que hacer? Ponerme a orar por mi corazón. Porque cuando alguien lo está aplaudiendo y alabando, lo primero que usted siente es gloria. Es lo primerito, hermanos, honestamente hablando. Y cuando leía eso, yo decía, Señor, yo sé que no fui yo que hice esto. Yo sé que fue el Señor. Él nos tocó para hacer esto. Entonces, cuando vemos esos mensajes, ahí luego le comparto las fotos ya en el otro servicio, yo decía, wow, Señor, que nunca sintamos gloria, porque esto es lo que debemos hacer, es lo mínimo. Cuando hablaba con un pastor, no sé si lo compartí, pero lo repito, me llamó por teléfono que quiere enviar ofrendas a esta iglesia. Y yo le pregunté, ¿te congregas allá? Me dice, sí. Digo yo, bueno, la ofrenda debe ir a tu iglesia, no aquí. Me dice, no, yo lo que voy a hacer es que voy a diezmar allá y voy a ofrendar aquí, porque yo lo escucho a ustedes y me ha ayudado mucho. Digo, bueno, si Dios te dice, pero no tienes que hacerlo. Entonces, en ese momento dice, ahora sí yo sé que usted es un hombre de Dios.
yo me ofendí, hermanos. ¿Saben por qué? No con él, sino con el concepto que tenemos de que por hacer algo tan sencillo, la gente ya nos catalogue como hombres o mujeres de Dios. Eso es el mínimo que Dios nos pide, hermanos, el minimito, por así decir. Lo que pasa es que hay tanto abuso que eso se ve muy grande, pero eso es lo mínimo, o sea, perdonar es lo mínimo. Dar nuestra vida no es lo mínimo, es difícil, pero comenzamos con lo mínimo y vamos creciendo. Entonces, cuando alguien te elogia por algo tan simple, que debe ser simple en nosotros como cristianos, yo veo gente no cristianas que lo hacen. Por ejemplo, cuando yo pensaba se me llevaron el carro, ¿verdad? Mi papá hace 5 días, él no es creyente, ¿verdad? Me dice que se le perdieron $500 allá. En mi país son 27,000 pesos, es mucho. O sea, 500 aquí y allá no es lo mismo. Allá son más. Y dice que tenía un roto en el pantalón y se le perdió. Y mi papá me dice, no, pero yo se lo entregué al Señor. Yo, tranquilo, o sea, alguien se lo encontró que lo necesita. ¿Se imagina yo peleando porque se llevaron el carro? Entonces, fíjense que es lo mínimo que debemos de vivir. O sea, es lo mínimo. Termino con el verso 14. Vosotros sois mis amigos. Y viene una palabra muy pequeña, pero muy grande. Si, condicional, hacéis lo que yo os mando. Esa palabra chiquita, pequeña, si la quitamos de ahí, se destruye el mensaje, o sea, el texto. Pero dice, son mis amigos, si condicional, o sea, si hacen esto. Si se aman unos con otros. ¿Saben lo que está diciendo Jesús? El que odia a su hermano es mi enemigo. Entra al gozo del Señor, ¿verdad? Por cuanto me diste de beber. Dice, Señor, pero ¿cuándo te di de beber? Por cuanto lo hiciste a uno de estos, a mí lo hiciste. Porque visitaste en la cárcel. Me fuiste a vestir cuando te estaba desnudo. Ese texto me lo mandó el pastor Chuy. Cuando yo le pasé el reporte de que le llegó, me mandó ese texto. Y yo dije, wow, de verdad que sí. Se me había olvidado ese texto, pero es la verdad. Cuando usted ayuda al hermano, acuérdense que prójimo no es el cristiano, es todo el mundo. Cuando Dios dice, ama a tu prójimo, no es al hermano, es al mundo entero. Y mandó ese mensaje y lo leí y digo yo, wow, es cierto, ¿verdad? Eso lo hacemos para Dios. O sea, cuando usted le da un vasito de agua a alguien, por sucio que esté, o drogado, o borracho, no sé, se lo está dando al Señor. ¿Se acuerdan? No sé si han visto una foto en Google, sale mucho, de un hombre que se está inyectando droga, y la foto se ve como que el brazo no es de él, es el Señor que está detrás. Es una imagen el Señor está detrás, claro, es una foto, no es el Señor, pero un ejemplo, y Él está delante así, parece que es una droga que se está inyectando, pero de la manera que está es como que el brazo no es el de Él, sino el del Señor, y el Señor está sufriendo. En otras palabras, que cuando usted y yo ofendemos en pecado, se lo estamos haciendo a Él. Es como si estuviéramos otra vez clavándolo. Entonces, fíjense cómo el Señor dice, si ustedes hacen esto, si se aman unos con otros, son mis amigos. Esto derriba el argumento de que si somos cristianos por venir a la iglesia. Ningunos, nadie, sino aquí el Señor nos pone condiciones. Quiero utilizar un ejemplo que Jesús usó, que fue el contexto de la cena, y fue cuando lavó los pies, en Juan 13, si me acompañan. ¿Por qué el Señor pone esto en el contexto previo de la cena? ¿Por qué pone esto? Dice que se levantó de la mesa y comenzó a lavarle los pies. Vamos al verso 1 de Juan 13. ¿Sí notan que el Señor está conectando todo lo que es la comunión de hermanos, verdad, con esto? Pero todo lo que es la obra redentora tiene que ver con comunión. Comunión con el Padre, comunión con el hermano. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, aquí celebraban la fiesta de la Pascua de Éxodo 12. Para el judío, esto representa la salida de Egipto. Para nosotros, la salida del mundo, que es una idea más literal en nosotros. Dice luego, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Por qué aparecen estas palabras de amar? Miren, cuando el joven rico fue donde Jesús, hay una parte donde dice, y el Señor le amó. Le amó. O sea, aquí nos está diciendo de dónde surgía todo lo que Jesús hacía con ellos. Dice que les amó y les amó hasta el fin. Y cuando cenaban, verso 2, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de él y a Dios iba, se levantó de la cena
Quiero que noten que le lavó los pies ¿a quién? A Judas. ¿Podemos darnos cuenta de que alguien nos ofendió, murmuró de nosotros? Y preferiblemente lo que hacemos es separarnos de esa persona. Jesús le entregó la alforja con el dinero y le lavó los pies. ¿Qué si a ustedes le dicen, mira, fulano, qué sé yo, una ofensa bien cruel y tiene una necesidad, ¿verdad? Que no, qué sé yo, quedó paralítico, hay que bañarlo, un hermano, que hay que servirle, encima de la ofensa. ¿Cómo hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿En qué dirección? Y aquí vemos a Judas en la cena, hermanos. Judas estaba allí, el Señor lo trató igual. ¿Cómo le llamó Jesús cuando Judas lo besó? Miren, la Biblia no se equivoca. Romanos 12 dice, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos. Jesús estaba en paz con Judas, pero Judas no estaba en paz con Jesús. Judas le dio el beso de traición y el Señor le dice, amigo. ¿Se imaginan, hermanos? Alguien que acaba de traicionarte y cuando se te acerca, ¿tienes la lista de reclamo o le dices amigo, hermano? Claro, hermano no lo dijo, pero lo dijo amigo. Como lo veía, amor filial porque no era arrepentido. Pero fíjense cómo la comunión tiene tanta importancia para Dios. A veces pensamos, cuando nos pasan cosas, decimos, yo creo que esto me está pasando porque Dios me mandó a hacer algo que no hice, ¿verdad? Y a veces relacionamos el juicio con los dolores y las aflicciones. Pero si usted quiere separarse de la comunión de Dios, solamente tiene que pecar. Y a lo que me refiero es ofender a su prójimo. Pecar no es mentir, robar únicamente. Dice Santiago 4:17 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y qué es lo bueno? Llevar fruto, amar al prójimo. El verso 4 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Ahora, hoy hay iglesias que hacen esto literal y la Biblia no nos está mandando a lavar pies, gracias a Dios. Pero nos está mandando a hacer algo mucho más difícil. Lavar los pies era una inclinación de humillación primero. En ese tiempo no habían tenis Jordan o zapatos de botas a las rodillas, nada de eso. Eran sandalias y todo el terreno era polvo. Si usted suda un poquito y el sol, ya usted sabe que no es, no es un polvito de soplar, sino que a veces a lo mejor una gilet tiene que tomar para lavarle los pies, de tanto sucio. Lo estoy llevando a la imaginación. O sea, eran sucios, que usted hoy lo ve y dice, córtale el pie mejor, para evitarnos lavarle los pies. Es en serio, hermanos, es bien sucio. Hoy en día a alguien le huele mal y usted dice, no lo abrace, hermano, que no se bañó. Y Jesús lavando los pies a los 12, incluyendo a Judas, incluyendo a Pedro que lo negó, sabiendo que lo iba a hacer, hermanos. Fíjense el corazón de Dios. Fíjense lo que dice el verso, terminando el 5, dice, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla con la que estaba ceñido. 6 dice, entonces vino a Simón Pedro, el superhéroe, ¿verdad? Le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Ahora, Pedro simboliza aquel que tiene como esa sobrejusticia. Siempre es, no, hermano, esa actitud de humilde, pero no es humilde. Eso es autojusticia. Eso es creyendo que él es más. Entonces está mostrando un tipo de humildad, pero no es humilde. Fíjense lo que dice el 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino báñame completo. El verso 10 dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Cuando la palabra dice la casa limpia, o en este caso limpios por la palabra, lo podemos ver, yo lo voy a ver así, como si fuera un desalojo de tu casa, que es tu cuerpo, tu ser, del dominio de Satanás, preparándolo para recibir el espíritu. No sé si se acuerdan cuando dice la palabra, cuando el espíritu inmundo sale de su casa, hablando del cuerpo, anda por ahí buscando en lugares secos y no hallando, viene y trae 7 más. Entonces, la idea de limpieza era que ellos estaban ya preparando el terreno para recibir el espíritu. Una limpieza, una de las principios que hemos aprendido en el instituto es
vaciar, limpiar y llenar. Vaciamos la casa, limpiamos la casa y llenamos la casa. Nos vaciamos de las cosas del mundo, limpiamos por la palabra y estamos llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, dice que la casa la haya barrida y ordenada. ¿Quién la limpió y quién la barrió? La palabra de Dios. Entonces, es con el fin de recibir. Aquí cuando dice, vosotros estáis limpios, y luego dice, aunque no todos, más adelante creo que el verso, vosotros estáis limpios, aunque no todos, y ahora verso 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Me imagino que ellos, en su mente literalmente ignorante, porque no sabían así del todo, me imagino, ¿verdad? Sí, Señor, nos lavaste los pies. Pero ¿cuál es la implicación aquí? Primeramente, todo inicia en Dios. Todo lo bueno, ¿dónde se origina? En Dios. Tenemos que comenzar viendo la persona de quien lavó los pies, es lo primero. No es tanto el hecho, sino quién lo hizo. El creador del universo, el que nos dio vida eterna, el que nos creó a nosotros, el que nos sustenta cada día, hermanos. Si Dios extrae su aire, todos morimos. Ahora imagínense, Él es quien nos tiene así flotando en el aire. ¿Quién lavó los pies? Es muy importante, lo más importante. Entonces, cuando ellos ven que la máxima autoridad se humilló, ¿qué debe hacer el siervo? Humillarse más. Por eso le dijo, ¿sabéis lo que hice? Esa fue la idea. Culturalmente eso era algo de esclavos. En cada casa o en algunas habían esclavos comprados que lo tenían allí en la casa y lo llamaban cuando llegaba visita. Y como una actitud de muestra de bienvenida y de prudencia, le lavaban los pies a la visita. Pero no lo hacían los de la casa, sino el esclavo que tenían comprado. Jesús vino a tomar la posición ¿de quién? De un esclavo. Y nosotros debemos estar encima de Jesús o debajo. Entonces, si Jesús mostró actitud de esclavo, nosotros, ¿qué seríamos? Ayudantes del esclavo. Eso es una sobredosis de humildad. El verso 13 dice, vosotros me llamáis maestro. Y Jesús siempre exhorta y reprende al que dice algo y no lo hace. Me llaman maestro y señor, y lo dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies. ¿Qué dice? Los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, a eso se llama conocimiento, pero ¿qué falta? Aplicación. Dice, bienaventurados sois si la hiciereis. ¿Dónde está la bendición de Dios? ¿En el conocimiento o en la aplicación del conocimiento? Jesús lo dijo muy claro, bienaventurados, o sea, bendecidos. La palabra bendecidos o la bendición, muchos la usan como usando el dinero, cosas terrenales, ¿verdad? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Todos dicen amén, pero ¿cuántos quieren lavarle los pies a su hermano? Ni un amén. Entonces fíjense cómo la bendición se encuentra en los pies de tu hermano. Ahí está escondida tu bendición. ¿Sí me entienden, verdad? Espiritualmente hablando. Tu bendición está en el taloncito ahí, o en el jarrete se le dice, ¿verdad? Así le llaman, ¿verdad? Ahí abajo está tu bendición, y la mía también. Entonces, si anda buscando la bendición de Dios, se encuentra en el servicio, hermanos, en la comunión, porque Dios te va a dar todo lo que necesitas para operar hacia tu hermano. Si Dios nos quiere capacitar con dones, virtudes y la necesidad para estar en esta tierra y no estamos operando en su voluntad, ¿para qué lo va a dar? ¿En qué sentido? ¿Para qué te va a dar vida, fuerza, salud, sabiduría, dones espirituales? ¿Para qué? Si no lo estamos usando para el servicio del cuerpo. Porque ese es el fin que tiene el don que Dios te dio. Ese es el fin que tiene el dinero que Dios te dio. Ese es el fin que tiene el cuerpo que Dios te dio. Tu casa, tu carro, todo lo que tienes. Con el fin de bendecir. Si fuimos creados a la imagen de Dios y portamos su espíritu, la evidencia de eso es el servicio, soportarnos unos con los otros. El ferviente amor cubre multitudes de pecados. Cuando alguien te ofende, no se lo diga al Facebook, sino tú y él resuelvan el problema. Amén.
y busca la manera de edificar, porque cuando alguien te ofende, lo que podemos ver en los lentes de Dios es no una queja, sino una necesidad. Ayer creo que hablamos de eso. Cuando alguien te hace un mal, no lo veas como algo ofensivo, sino como una necesidad. Si alguien te habla mal, es una necesidad porque le falta un corazón puro. Entonces no debes de solamente acusar o quejarte, sino orar, ministrar, porque algo tú tienes que esa hermana o hermano no tiene. Cuando yo estoy cojo de un lado, muchos lo que van es al Facebook, el pastor está cojo, parece que se cayó, o la esposa le dio una patada, o qué sé yo. Pero, ¿qué debemos hacer? Acercarnos, pastor, ¿todo bien? Hermanos, ¿todo bien? Esa es la primera parte. Para nosotros servir, hermanos, y ir al talón del pie allí, ¿verdad? Bueno, cuando pensamos en el sacrificio de la cruz, que Jesús había prometido de enviar el ayudador, el Espíritu Santo prometido, aquí notamos en la cena de que se estaban peleando. ¿Sí lo notaron? ¿Saben por qué? No tenían el Espíritu Santo. No eran capaces de amarse unos a otros. Se estaban peleando por posición, quién sería el mayor. Pero luego en Pentecostés descendió el ayudador prometido en Juan 16, el Espíritu Santo que usted y yo, si es nacido de nuevo, tenemos dentro. El que nos capacita para amar. Dice la palabra que uno de los rasgos del amor es que es sufrido. ¿Sabe lo que significa eso? Mecha larga. ¿Sí entendieron? Que aguanta. Usted soporta por amor al prójimo. Aguanta. Y no habla ni lo difama. Entonces pudieron en Hechos 2:42, dice que partían el pan, crecían en oración, en el compartimiento de la palabra y crecían en número. Y dice que se agregó a ellos, ¿cuánto? 3,000, dice el libro de los Hechos. Entonces quiere decir que la iglesia, el crecimiento también depende de lo que la gente ve en nosotros. Dice Jesús, en esto el mundo sabrá que son míos. ¿En qué? En que se amen unos a otros. Cuando el mundo ve nuestra unión como hermanos, ellos van a querer lo mismo y van a venir. No, pero estamos allí con la Biblia, ¿verdad? Búscate Levíticos ahí que te voy a decir. No, un segundito, dame, espérate. Si Levíticos, Salmo 21, y estamos predicándole, dándole con la Biblia, y andamos como enemigos. Andamos como enemigos. Lo más importante es la comunión como Dios lo ve. Recordamos su muerte, mis hermanos, en el partimiento del pan. Celebramos su vida en la gran cena. Y así vemos el recordatorio, hermanos, que es sumamente importante. Mantener vivo el recuerdo de la obra redentora, anhelar la cena del Señor en su reino, el que viene, y ejercitar la fe entre hermanos para que esto tenga sentido. Un bautismo en las aguas sin fe para salvación es un baño en la piscina. Celebrar la Santa Cena en división en el corazón es simplemente probar un bocadillo. Pero fíjense cómo la comunión con Dios y mi hermano le da el valor espiritual que merece la Santa Cena. Esa es la idea que Dios quiere ver. Vamos a cerrar con 1 Corintios 11, 27. Vamos a terminar y luego vamos a compartir la cena. Vamos a leer esto al final. Esta es la tercera parte de la cena, que es la participación de la cena del Señor. Iniciamos hablando de la institución, luego propósito, y la 3 es la participación. Ya con el conocimiento es diferente. Si usted lo hizo de manera ignorante anteriormente porque desconocía, Dios no sé cómo lo verá, quizás no le caiga ningún tipo de castigo ni nada, como dice el texto que vamos a leer, pero ahora tenemos entendimiento de cómo debemos de tener la cena. Esta cena, esta ceremonia, trataremos de hacerla cada vez que el Espíritu traiga memoria. 1 Corintios 11, 27. Y la razón por qué debemos de hacerla de manera a menudo es para esto mismo, para recordarnos de la comunión. Para que todos, porque si hay alguien aquí que dice, ay, no creo que lo pueda hacer ahora, no lo vea de manera únicamente negativa, sino decir, debo de arreglar mis cuentas porque yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo también. Amén. Es una oportunidad de reconciliar. 11:27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ahora, indignamente es como algo común, ¿verdad? Como, tú tómala y eso no importa, ¿verdad? No. Incluso hay iglesias que todo el mundo la toma, creyentes y no creyentes, y es peligroso. Dice, ¿será culpado de quién?
del cuerpo y de la sangre del Señor. Cuando alguien toma la Santa Cena y la toma así como cualquier cosa, dice aquí que es culpable. Ahora, fíjense cómo algo ceremonial nos puede trascender a algo real, ¿verdad? El 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Como yo decía el domingo pasado, yo no conozco los corazones, yo no sé quién sí, quién no. Las hermanas le van a repartir a todos. El que toma, asumimos que ya, ¿verdad?, se examinó. Pero el texto nos manda a todos, yo y todos, todo el mundo, examínense su corazón. En el momento que lo hagamos, tendremos un tiempo de pensar y preguntarle, Señor, ¿hay algo que no he corregido? ¿Hay algo que está en el aire que no he estado a cuenta contigo? Y el Espíritu va a ser así para recordarte. Dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así es probado, una vez usted examine su corazón, del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir, aquí discernir el cuerpo es sin considerar al hermano, dice, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, ¿qué quiere decir? Que por no comer la cena dignamente como debe ser, dice, hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos mueren, dice aquí duermen. Ahora, verso 31, fíjense lo que dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, en esta parte puede venir una disciplina, no una muerte para perdición, lo especifica muy claro el texto, porque luego vamos a ver una separación del mundo y el creyente. Fíjense lo que dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos, ¿qué dice? Juzgados. Ahora, quiero que vean esas tres partes, examen, disciplina, condenación. Aquí la exhortación tiene que ver con que nosotros seamos honestos con Dios y le digamos, Señor, sí estoy mal aquí, confesar y usted puede tomar la cena. Esa es la idea. Pero dice que si no nos examinamos, entonces dice seremos castigados. Y la palabra castigar es disciplinar a un niño. Que si el niño no hace lo que le dice el papá, lo pone de castigo. Pero no es para muerte, para el infierno, aquí en este caso. Luego dice, para que no seamos condenados, ahí está el contraste de la palabra, y condenación aquí es perdición eterna, para no ser condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Aquí había una guerra de desorden en Corintios, donde no tenían amor por el prójimo, sino el que llevaba primero, tomaba primero. Dice, si alguno tuviere hambre, come en su casa. Antes la cena no era un pan pequeño, ¿verdad? Era un manjar de comida. Y a veces la intención de ir a la cena no era ni siquiera la memoria del Señor. Qué bueno que con el tiempo se fue achicando, porque imagínense que un buen plato, yo sé que muchos tienen hambre, entonces ya no tenemos ese tropiezo con esto por lo menos. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Y luego dice Pablo, las demás cosas la ordeno cuando llegue. Pónganse de pie, por favor. Vamos a iniciar.